Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de biología de las PCE UNED de mayo de 2022. Vamos a resolver en este vídeo la parte de preguntas tipo test. Primera pregunta: ¿cuáles de estos orgánulos no está limitado por membrana? Ribosoma, cloroplastos, mitocondrias. El que no está limitado por membrana son los ribosomas, porque los cloroplastos tienen doble envuelta, al igual que las mitocondrias, que tienen doble envuelta, que esa doble envuelta sería una de las pruebas de la teoría endosimiótica de Lee-Margulis. Entonces, los cloroplastos y mitocondrias tienen membrana plasmática, de hecho, membrana interna y membrana externa. Son los ribosomas, que no se consideran unos orgánulos membranosos. 2. Cualquier sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune en un organismo se denomina antígeno. Sería antígeno, obviamente, porque me ha salido naturalmente decir antígeno. No sería bacteriófago, que esto es un virus que infecta bacterias. No es un anticuerpo. Un antígeno es la partícula o sustancia, proteína, que desencadena la respuesta inmunológica. La respuesta A es la correcta. Muchas moléculas grandes están formadas de unidades más pequeñas con la misma estructura básica. Estas moléculas grandes se denominan polímeros. Un polímero biológico es la celulosa compuesta por glucosa. Esto es cierto, porque el monómero sería el monosacárido glucosa que forma la celulosa, que es el polímero. B, el glucógeno está compuesto por glicerol. Esto no es cierto, porque el glucógeno está compuesto por glucosa. Y C, el almidón está compuesto por aminoácidos. Esto tampoco sería cierto, porque el almidón está compuesto por aminoácidos. Si corrigiéramos esta frase, diríamos que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Pregunta 4. ¿Cómo es el alelo 0 de la serie alélica del sistema ABO de grupos sanguíneos? A ver, recordar que los grupos sanguíneos, aquí hay una historia de alelismo múltiple y codominancia. La inmunoglobina A y la monoglobina B son codominantes respecto a la 0. Es decir, el grupo A y B presentan como dominancia y son igual de dominantes respecto a 0. Así que el alelo 0 es recesivo respecto a B, respecto a A también. Entonces no puede ser dominante respecto a B, no puede ser dominante respecto a A. Esto es un ejemplo de alelismo múltiple y de codominancia. La respuesta correcta es la opción A. 5. ¿Cómo se denomina la cantidad de cromosomas de una especie? Autosoma, cariotipo o ploidía. Aquí tenemos que decir que es ploidía. Cuidado, ploidía. Sé que algunos han contestado quizá otra cosa. Sería la ploidía, que es indicativo del número de cromosomas de una especie. El cariotipo sería la representación de dichos cromosomas. La producción de adenosín trifosfato ATP se representa mediante una ecuación. ADP más fosfato da ATP. Bueno, esto es una reacción que requiere un aporte, un aporte total de energía, por aquello del concepto de reacción acoplada. Entonces no es una reacción catabólica, no ocurre en ausencia o solo ocurre en ausencia de oxígeno, sino que requiere un aporte total de energía. Pregunta 7. La siguiente lista 1-4 describe los procesos y resultados de la replicación del DNA de una célula eucariota. 1. Se incorporan los nucleótidos complementarios a cada una de las dos cadenas. 2. Se forman los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes. 3. Las moléculas de DNA recién formadas son semiconservativas. Y 4. El desarrollamiento de la molécula de DNA da lugar a dos cadenas simples. Indiquen el orden correcto de estos procesos durante la replicación del DNA. El orden correcto sería 4, se desarrolla la molécula de DNA que da lugar a dos cadenas simples. 1, se incorporan los nucleótidos complementarios a cada una de las dos cadenas. 2, se forman los enlaces fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes. 2. Y 3, finalmente las moléculas de DNA recién formadas son semiconservativas. Así que esto sería... la respuesta correcta sería 4, 1, 2, 3. ¿Qué tipo de barrera es el epitelio traqueal? Bueno, tenemos que decir que es una barrera física, es una barrera mecánica. Las barreras mecánicas son aquellas estructuras que evitan la entrada de patógenos, y la primera barrera defensiva del cuerpo es la piel o el epitelio pluriestratificado queratinizado de forma de epidermis, pero también mecánico puede ser la piel y las mucosas. Luego química, pues ya serían sustancias presentes en las secreciones corporales que tienen actividad microbiana, así que es una barrera mecánica.
9. La fermentación alcohólica se lleva a cabo en A, presencia de glucosa y ausencia de oxígeno, presencia de etanol y ausencia de oxígeno, presencia de dióxido de carbono y ausencia de oxígeno. A ver, esto es un proceso de fermentación, tiene que haber ausencia de oxígeno y sobre todo el sustrato, que es la glucólisis, la glucosa, que va a haber una glucólisis anaerobia donde el resultado del piruvato será la fermentación alcohólica. Así que la respuesta correcta es la A. 10. El proceso de maduración del RNA mensajero en eucariotas no incluye A, la eliminación de los exones. Bueno, esta es la primera, porque el proceso de maduración incluye la eliminación de los intrones, no de los exones. La B es correcta porque es la adición de una serie de nucleótidos de adenina al extremo 3'. Esto es la poliadenilización, que consiste en múltiples adenosin monofosfato, es decir, se ponen muchas bases de adenina. Y luego la caperuza, que aquí pone que la adición de la caperuza de 7-metilguanosina al extremo 5' del RNA naciente. Estos son procesamientos de RNA, cola de polia y caperuza. Lo que se hace es elimina intrones, no exones. 11. La reacción en cadena de la polimerasa PCR es una técnica que se emplea para expresar proteínas específicas, amplificar el DNA, producir mutaciones en el RNA. Bueno, la PCR, ¿vale? De PCR o la prueba PCR, que es la cadena de polimerasa, es una prueba que se hace para amplificar DNA. PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica que el objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de DNA particular. Así que la respuesta B es la correcta, que es amplificar un DNA en un tubo de ensayo. Pregunta 12. ¿Qué molécula atraviesa la membrana de la mitocondria y conecta la glucólisis con el ciclo de los ácidos dicarboxílicos, que es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico? Bueno, sería el piruvato, porque el piruvato es el que sufre la descarboxilización oxidativa por medio del complejo piruvato deshidrogenasa en la matriz mitocondrial, pero debe entrar en la mitocondria, así que es el piruvato, no es el acetil-CoA y tampoco es el gliceraldehído 3-fosfato. De hecho, el gliceraldehído 3-fosfato es citosólico y el acetil-CoA es mitocondrial, pero lo que entra es el piruvato. Ahora, los enlaces, bueno, aquí hay una rata que pone glucosídicos, perdón, hay una rata, los enlaces glucosídicos A están presentes en los ácidos grasos insaturados, no tiene nada que ver los lípidos con los enlaces glucosídicos, que estos de glúcidos. B, unen nucleótidos para formar ácidos nucleicos, tampoco tiene nada que ver, enlaces glucosídicos para azúcares, para unir monosacáridos, ¿de acuerdo? Entonces es la C, unen moléculas de azúcar para formar carbohidratos de mayor tamaño y complejidad. Y 14, ¿qué orgánulo celular contiene enzimas digestivas? Bueno, no es el aparato de Golgi, no es el ribosoma, sería el lisosoma. Lisosoma, recordar que es un orgánulo membranoso, relativamente grandes, están formados a partir del aparato de Golgi y contienen hidrolasas ácidas como proteasas, nucleasas, glucosidasas, lipasas, encargadas de degradar el material intracelular de origen externo o interno, es decir, se encargan de la digestión celular, así que la respuesta correcta es la B. Y última pregunta, en los conejos de piel manchada es dominante sobre la piel de color uniforme y el color negro domina sobre el pardo. Un conejo pardo se cruza con un individuo negro uniforme, todos los descendientes son negros manchados. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Bueno, aquí sí tenemos manchado, manchado nos está diciendo que es dominante sobre uniforme y negro nos están diciendo que es dominante sobre pardo. Si tenemos manchado, pardo, se cruza con un individuo negro uniforme, nos están diciendo que los descendientes son negros manchados. Bueno, pues manchado sería así, con el pardo, ¿de acuerdo? Y negro sería de esta manera, este sería un negro sería, bueno, perdón, negro sería C minúscula y MM sería uniforme, ¿no? Entonces lo que no sabemos es esto, pero nos ha dado manchado, ¿vale? Nos dicen que son negros y manchados, negros y manchados. Lo que no sabemos es cómo lo son los padres, ¿no? Porque nos dice que todos los descendientes son negros y manchados.
Si son negros y manchados, eso significa que los padres eran manchados homocigotos y negros homocigotos dominantes, es decir, que este es el fenotipo, el cruce de los padres, que explica que toda la primera generación filial que toda esta generación sea igual, que en realidad esto es una primera ley de Mendel, que es ley de uniformidad de híbridos de la primera generación filial cuando se cruzan dos líneas puras, que es el caso, ¿no? Manchado pardo con negro uniforme serían estos los genotipos que darían lugar a estos hijos, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería la opción A. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil. En breve subiré la parte de problemas, espero que hayáis acertado muchas preguntas y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.